Hola mis hermanos, lo siento, no sé qué pasó con la primera, pero todo fue muy extraño y todo cerró a mí. Entonces aquí tenemos un nuevo, ojalá todos van a encontrar este nuevo rosario que ya podemos usar juntos, pero de todos modos aquí estamos de nuevo para rezar bien con nuestra madre y por la necesidad de la protección de María y Jesús en nuestras comunidades, pero también que nosotros podemos encontrar la bendición de Dios en este tiempo de sufrimiento y podemos saber y entender la gran realidad de la gran amor que Jesús tiene para nosotros. Por eso, mis hermanos, vamos a empezar a intentar a rezar de nuevo y rezar que esta vez ya podemos terminar nuestra oración sin problemas. Entonces, mis hermanos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros amigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a poner nuestros pecados enfrente y pedir a Dios por su perdón. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca anunciará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, hoy en este rosario vamos a rezar los misterios luminosos. Y la razón es porque hoy es la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Por eso los misterios luminosos termina con la institución de la Eucaristía. Por eso rezamos los luminosos hoy. Y el primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y ya sabemos que Jesús no fue bautizado por su necesidad. Él fue bautizado por nuestra necesidad. Él fue bautizado que ya podemos saber que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías, el hombre Dios que va a salvarnos. Por eso en este misterio del bautismo de Jesús recordamos nuestros propios bautismos y las promesas que hacemos en nuestros bautismos. La promesa que nosotros vamos a entender y ser educados en la fe, que vamos a seguir los mandamientos divinos y que nosotros van a amar a Dios y a nuestro prójimo como Cristo nos enseñó. Por eso, mis hermanos, rezamos que nosotros vamos a profundizar y vivir nuestros votos bautismales más profundamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas sus almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El segundo misterio luminoso para nosotros es el milagro en la boda de Caná, donde Jesús reveló a todos el sentido de su ministerio, que Él quiere nosotros para conocer el gran amor de Dios Padre, que Él quiere nosotros para tener el vino de gozo, el vino de comunión, que nosotros podemos gozar eternamente con Él. Y que realmente Dios quiere casar con humanidad, con los votos de la cruz, los votos de Jesús, diciendo todo está cumplido. Vamos a rezar, que nosotros ya podemos experimentar y vivir por este gran amor de Dios en nuestras vidas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Mis hermanos, si hay una petición especial que quieres usar, por favor ponelo en el chat. Escríbelo en el chat y podemos usar por su petición particular también en este rosario. Tercer misterio luminoso para nosotros es el anuncio del reino de Dios. Y ese es el sermón en el monte, donde Jesús proclamó que el reino de Dios ya está aquí y podemos vivir por el reino. Y también él enseñaba sobre la Eucaristía, que él es el pan que ha bajado al cielo, y los que comen de este pan vivirán para siempre. Por eso, mis hermanos, en este misterio rezamos que nosotros vamos a acercar más a la palabra de Dios, más a esta predicación de Jesús, y que nosotros podemos entender la buena nueva y vivir de nuevo por la gran gracia y amor de Jesús y la gracia de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todos los almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Y estamos usando especialmente por Juan Pablo Herrera Martínez, por su tercer aniversario de su muerte también, para que nuestra fe en estos momentos difíciles aumente cada día. Y por seguro por eso estamos usando estos rosarios por los difuntos, también para aumentar nuestra fe. Mis hermanos, el cuarto misterio luminoso es la transfiguración. Y recuerda, ese es cuando Jesús guió a Pedro, Santiago y Juan al monte. Y ya fue transfigurado en frente de ellos. Su ropa y todo fue bien blanco, bien resplandente. Y él estaba platicando con Moisés y Elías sobre su muerte, sobre su gran victoria para nosotros, su sufrimiento, que nosotros ya podemos vivir por su gracia y su amor. Y recuerda que la transfiguración pasó solamente un año antes de su muerte. Por eso, mis hermanos, rezamos que en este misterio nosotros podemos confiar más en Dios, confiar en el tiempo de Dios, los maneras de Dios, y confiar que la voluntad de Dios siempre es mejor de nuestras maneras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Y el último misterio luminoso para nosotros es la institución de la Eucaristía. Es la última cena. Y por eso, esa es la fiesta que celebramos hoy, que es la última cena. La Eucaristía para nosotros, este pan que ha bajado de los cielos, la presencia de Jesús entre nosotros. Mis hermanos, no hay duda sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía.
La única duda es si estamos acercando, si estamos confiando que Jesús está con nosotros, sin duda. Por eso, mis hermanos, en este misterio, vamos a orar que nosotros podemos correr más en la fe católica y que por medio de la Eucaristía, por medio de la presencia de Jesús entre nosotros, Él puede sanarnos y protegernos de todo mal. También rezamos especialmente por Humberto y Antonio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todos los almas, especialmente las más necesidades de tu misericordia. Amén. Oh soberano sagrario del Verbo eterno, libra Virgen del infierno a los que rezan tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos, Virgen, al cielo con una muerte dichosa. Rezamos por las intenciones de nuestro Papa Francisco y de la Santa Madre Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y rezamos por aumentar nuestra fe. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe, para que la ilumines. Y en eres de gracia, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Para nuestra esperanza. Dios te salve María Santísima,
Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima en aparta. En tus manos encomiendo mi esperanza para la aliantes. Llena eres de gracia, Señor, es contigo, bendita eres de todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Para nuestra caridad. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen purísima, castísima, después de parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames, y eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original todos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los destruidos hijos de Eva. A ti suspiramos, enemigo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros a sus tuyos ojos misericordiosos. Después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre celestial que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre de buen consejo, ruega por nosotros. Madre de credo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen venerable, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso en signo de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
ten piedad y misericordia de nosotros. Y oremos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien. Líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que recordamos estos misterios de Santo Rosario, imitarle que continúen a alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y sus familias y nuestras comunidades. Amén. Un momentito. Entonces, mis hermanos, yo tengo miedo que estamos pasando unos tiempos un poco difíciles en nuestra comunidad con este virus, pues vamos a ver. Pero la cosa más importante es para creer y entender que Jesús quiere bendecirnos en cualquier sufrimiento, en cualquier tiempo de sufrimiento. Pero mira, mis hermanos, ¿de dónde viene el sufrimiento? Recuerda, todo pasaba por Génesis, por la Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y mira, en su pecado original, Dios permitió para tener sufrimiento en el mundo. Fue por la causa humana, porque nosotros creemos las cosas de Dios más de la presencia de Dios. Nosotros queremos ser dioses en lugar de confiar en el verdadero Dios. Y con eso, mis hermanos, el sufrimiento ya entraba al mundo. El sufrimiento es la escuela de santidad, y no hay duda de eso. Y para sufrir con Dios es la manera mejor de recibir la bendición de Dios y para preparar para la vida eterna. Pero aquí es el punto. Porque el sufrimiento es parte de la vida de todos. Pero hay una diferencia de sufrimiento en el mundo y el sufrimiento santo. Y la diferencia es si estamos sufriendo con Cristo. Si estamos ofreciendo nuestro sufrimiento, ofreciendo nuestras lágrimas a Él, pidiendo a Él para sanarnos y para sanar a todos en el mundo. Para unir nuestro sufrimiento con Cristo es un grandísimo honor. Porque ya sabemos que el sufrimiento no es solamente algo malo, es algo que puede redimirnos, es algo que puede salvarnos. Y por eso, ¿cómo unir nuestro sufrimiento con Jesús? Bueno, la primera manera es oración, sin duda, para rezar el Rosario. Pero la segunda es una oración del Papa Juan el 23. El San Papa Juan 23 fue Papa como 70 años pasado. Y él tenía una oración, uno de mis favoritos, sin duda. Y él decía antes de dormir cada noche: Jesús, esta es su iglesia. Me voy a dormir. Voy a repetir. Jesús, esta es su iglesia. Me voy a dormir. No, él fue a Papa. Él tenía todo el cargo de toda la iglesia en el mundo. Pero él cada día ofreció su sufrimiento a Jesús. Que Jesús puede cuidar su sufrimiento, su ángel de guardia puede cuidar su sufrimiento. Y cuando él levantó en la mañana, con bien descanso, él pudiera continuar con el cargo que Jesús quiere. Y para nosotros, para sufrir con Dios, es para ofrecer nuestro sufrimiento a Él. Que Dios quiere llevar nuestro sufrimiento por un rato, gloria a Dios. Si Él quiere nosotros para llevarlo con Él, gloria a Dios. Pero es bien importante que siempre estamos ofreciendo y invitando a Jesús adentro de nuestros sufrimientos. Con este coronavirus es bien importante que nosotros estamos usando, especialmente en el trabajo, para protección. Y que nosotros podemos aprender la lección que Dios quiere enseñarnos en todo eso. Y podemos recibir la bendición con todo ese sufrimiento. Él quiere nosotros para vivir más fiel. Él quiere nosotros para experimentar su gozo, la tranquilidad, la paz, el ánimo que Él tiene para nosotros, el gran amor que Él tiene para nosotros. Y muchas veces es con un poco de sufrimiento que nosotros podemos abrir nuestras almas un poquito más. Porque recuerda,
El sufrimiento empieza con el pecado original, cuando Adán y Eva pecaban, diciendo que ellos quieren ser Dios, no quieren confiar en Dios. Entonces, en el sufrimiento, ¿cómo sufrimos? ¿En egoísmo o confiando más en Jesús? Y usando el sufrimiento para enseñarnos cómo confiar más profundamente, cómo confiar en este gran amor y providencia de Jesús para nosotros. Nada es accidente. Nada es un chiste en esta vida. Todo tiene sentido. Todo está claro si estamos mirando las cosas como Dios. Por eso, mis hermanos, esta semana, cuando estamos caminando en la presencia de Jesús en nuestros corazones, vamos a pedir a Dios mucho. Nosotros podemos vivir nuestra fe un poco más profundamente, brillar el amor de Jesús más claramente y confiar en Jesús sin dudas, que todos pueden saber que Jesús es el Señor, que Dios es el Todopoderoso, nuestro Padre, y todos son hijos muy amados de nuestro Padre. Mis hermanos, Dios bendiga. Fue una gran alegría pasar ese tiempo con usted. Lo siento que el primer rosario no servía, pero gracias, ya terminó bien. Y gracias por acompañarme en eso. Y vamos a estar en contacto y voy a continuar haciendo cosas semejantes. Dios bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho. Adiós.